Buenas tardes. Vamos a comenzar la quinta conferencia del curso de intensidad modulada en radioterapia. En la conferencia de hoy vamos a hablar ya directamente ya de la planificación de IMRT. O sea, ya vamos a abordar un poco más la parte clínica ya de esta técnica, ¿no? Parte de esta conferencia está acreditada el doctor Rodolfo Alfonso Laguardia en el curso nacional que se hizo de intensidad modulada en Cuba y también en las menciones de la maestría de física médica que se han hecho desde 2011 hasta el presente. Los contenidos de esta charla serían, bueno, planificación de IMRT, propiamente dicho. Vamos a hablar un poco de la planificación con optimización directa, que es la técnica que se conoce field in field o campo dentro de campo. Ya habíamos hablado ya que en las formas de definir la intensidad modulada siempre se utilizaba la optimización inversa como un requisito de intensidad modulada, pero las técnicas de planificación inversa también, de planificación directa, disculpen, también pueden considerarse técnicas de intensidad modulada. Vamos a hablar un poco entonces de la optimización inversa per se, con sus variantes de múltiples campos estáticos y BIMAT, que sería una administración dinámica. Y al final hablaremos un poquito de inteligencia artificial nuevamente, o sea, la posibilidad de crear inteligencia artificial en la implementación clínica de esta técnica. Retomando de nuevo lo que habíamos hablado en otras charlas, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes para implementar la intensidad modulada en radioterapia? Bueno, evitar estructuras sensibles que estén cerca de los órganos críticos, de los órganos de volumen blanco, disculpe. Blancos intracraneales grandes o blancos intracraneales que sean diversos. Lesiones muy irregulares. También puede ser lesiones que estén en diferentes puntos o muy voluminosas. En caso de reirradiación, cuando ya se irradió el paciente ya y hay una recurrencia de la enfermedad o hay una recaída, y entonces se precisa reirradiar, y bueno, hay que salvar a los órganos críticos que ya estaban irradiados anteriormente. Esa dosis no es una dosis que hay que tener en cuenta porque es acumulativa. Irradiar blancos múltiples, lo hemos dicho ya en las lesiones muy regulares, y bueno, el objetivo final siempre ha sido escalar la dosis. O sea, aprovechar de que se pueden buscar gradientes grandes entre el volumen blanco y los órganos críticos alrededor y aumentar la dosis en lo posible para tener un mejor control tumoral sin complicaciones en el tejido sano. Además de eso, hay que tener en cuenta también la disponibilidad del paciente para eh, recibir esta técnica. El tratamiento tiene que ser reproducible, un paciente que no coopere, un paciente que esté muy, digamos que, condiciones muy malas, puede ser que no sea un paciente tributario de este tipo de técnica, aunque con sistemas de movilización que sean bastante, digamos que, rígidos o que posibiliten esta reproducibilidad, se pudiera intentar. Hay que tener mucha más precisión en la definición de los volúmenes blancos y los órganos de riesgo, o sea, hay que tener mucho más cuidado que en las técnicas de radioterapia tridimensional convencional. Hay que valorar la capacidad de equipamiento para poder hacer esta técnica, incluyendo el manejo del movimiento, que no hemos hablado mucho de eso, o sea, de hecho no hemos hablado nada en esta conferencia, porque eso es un curso aparte, el manejo del movimiento, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? En el caso de que sea relevante. El entrenamiento de físicos, bueno, de los médicos y de todo el equipo en general. Es importante y bueno, tener adecuados procedimientos de control de calidad. Lo repito porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero o sea, no es solo voy a hacer IMRT, sino también, además de hacer IMRT, tengo que tener en cuenta estos factores. Entonces, habíamos visto en el documento técnico 1588 del organismo cómo ellos diferenciaban la radioterapia intensiva modular de la radioterapia tridimensional conformada. Bueno, vamos a centrarnos en estos tres puntos, que sería la definición de la prescripción,
Vamos a ver cómo se hace la prescripción, intensidad modulada. Algunas, digamos que, variantes de optimización y los métodos y el método de administración. Entonces, para la planificación de intensidad modulada, el flujo de trabajo es muy parecido al flujo de trabajo convencional, ¿sí? Va a ser delimitación de estructuras y los márgenes que se van a dar, eh, la decisión de la colocación de los ACES, la configuración de tratamiento que vamos a emplear, dependiendo de nuestro sistema de administración de dosis, qué herramientas vamos a utilizar para la optimización, si directa o inversa, y bueno, las herramientas que tenemos para revisar el plan y maniobrar para lograr los objetivos clínicos que presentamos o que se esperan del plan, ya sea curativo o paliativo. Sobre la definición de volúmenes, nuestra guía va a seguir siendo el reporte 62, que es suplemento de 50 de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación. ¿Okay? De esto no vamos a hablar acá, pero se los presento porque esa va a ser nuestra óptima, nuestra guía, para que todos hablemos lo mismo. O sea, empezamos por el volumen tumoral grueso, después el clínico con sus implicaciones, si va a haber un volumen interno, teniendo en cuenta lo que son los movimientos internos del paciente, y bueno, ya el PTB, teniendo en cuenta el ITB y también los márgenes de configuración o márgenes de posicionamiento. Para la identificación del GTB o del CTB, hay casos en que no vas a tener GTB porque ya la enfermedad clínica está erradicada, se hizo una cirugía, o propiamente ya el GTB y el CTB es lo mismo en algunos casos, como son las lesiones craneales, intracraneales. Pero bueno, para identificar el GTB vamos a utilizar diferentes modalidades de imágenes, ya sean anatómicas o funcionales, que te den más información que la información que te da la tomografía de simulación que vamos a utilizar para el cálculo de dosis. Entonces, tenemos que tener herramientas de registro que lo que van a hacer es equiparar los sistemas de coordenadas de cada una de las modalidades de manera que las estructuras anatómicas coincidan en un mismo sistema y podamos ver entonces, en el caso de imágenes funcionales como pueden ser las imágenes de PET o de SPECT, las imágenes de medicina nuclear, podemos ver entonces dónde hay un metabolismo del tumor que lo podemos localizar mucho mejor. Y en el caso de imágenes que den información anatómica diferente, como son las resonancias magnéticas o puede ser también un estudio de tomografía contrastada, entonces podríamos ver entonces con mucha mejor facilidad el volumen blanco o órganos críticos como pueden ser en el caso de las arteriografías que se hacen para ver el sistema límbico, ¿no? Esto es un ejemplo eh, de otro registro. En este caso son dos imágenes, son dos modalidades imagenológicas iguales, lo que son en dos instantes diferentes. O sea, el paciente por alguna razón cambió, su anatomía cambió en el curso de tratamiento y utilizando una misma modalidad imagenológica podemos hacer un corregistro de esas anatomías que cambiaron y poder entonces hacer ajustes a la planeación que tenemos, que estamos, o al tratamiento que estamos impartiendo al paciente. Sobre la definición de volúmenes, hay muchas formas de identificar o demostrar cómo se hizo la delimitación del GTB, del CTB y los órganos de riesgo. Aquí vemos una distribución tridimensional. Aquí tenemos una distribución en varios cortes, lo que se llama multiplanar. O sea, este es un corte axial, o sea, son dos cortes axiales a distancias diferentes. Esto es igual, serían cortes axiales a diferentes distancias para una localización de cabeza y cuello, donde se muestran entonces el GTB con las cadenas ganglionares y los órganos críticos, en este caso serían la parótida y la médula. Además de delimitar los volúmenes blancos y los órganos críticos, también podemos delimitar algunas estructuras que son adicionales
para la optimización del plan o para un cálculo mejor del plan. Dentro de estas estructuras está la camilla de tratamiento o soporte que se utilicen, porque las camillas pueden ser un atenuador importante en, en el, en el tratamiento de pacientes. A veces hay camillas que tienen, digamos que sostenes o soportes que son muy masivos y tienes que evitarlos. Entonces hay que tener en cuenta esos soportes dónde están para que el haz de radiación no pase por esos soportes. Entonces, con una máscara que conozca, que reproduzca esa camilla, uno puede en la planeación de manera digital poder evitar esas regiones y también considerar la atenuación de esas regiones o esa camilla en el tratamiento del paciente. Otras estructuras que son importantes delimitar son los compensadores o los bolus. En el caso de que sea necesario utilizarlo para compensar la irregularidad, la topografía irregular de la piel del paciente. En algunos casos el paciente tiene, digamos que, detalles que son ya propios de la enfermedad. Se hizo una cirugía y hubo un vacío o cambió, o sea, patológicamente el contorno de la piel o el contorno anatómico de la piel del paciente. En esa región hay que hacerlo más homogéneo y entonces es bueno utilizar un bolus o un compensador. Y eso hay que delimitarlo como una estructura para que el plan, o sea, el cálculo de dosis tenga en cuenta la adición o la compensación por la falta o exceso de tejido de paciente en esa área. Y también están lo que se llaman estructuras de ayuda a la optimización. Esto tiene que ver con las herramientas que están incluidas dentro de las soluciones que dan los fabricantes para hacer la optimización del plan. O sea, en este caso se está representando acá una estructura en forma de anillo que está alrededor del volumen blanco, que es esta vértebra que se ve aquí en este corte sagital. Y esto nos ayudaría entonces a buscar una zona de gradiente alto alrededor de este volumen, comprimiendo la dosis en el volumen y evitando entonces estos órganos críticos, en este caso serían los riñones. No creo que el caption me coja mi influencia de voz, pero bueno, si le sirve, bienvenido. Aquí hay otro ejemplo de una estructura que se delimitó como estructura de ayuda. Esta área de acá es una área que se delimitó para evitar que hubiera dosis alta en la parte posterior del cuello para este planificador en específico. Estas imágenes son de un planificador que se llama Precise Plan, que era de Electra, que ya está, ya no lo soportan más. Pero bueno, en esos casos se usa este tipo de estructura también. Entonces, después de la delimitación, debemos entonces decidir cuál va a ser la configuración de tratamiento que vamos a emplear para lograr nuestro plan de densidad modulada. Habíamos visto que las configuraciones de tratamiento pueden ser estáticas o dinámicas. Este es un ejemplo de una administración estática donde para una columna se decidió en tres campos. Puede ser, de otra manera, puede ser que uno omita el campo anterior porque piensa que el campo anterior está entrando por muchas zonas de pulmón y haga solamente dos campos oblicuos posteriores. Eso depende de las instituciones, depende del enfoque institucional y de los mejores resultados que puedan obtener ellos, o sea, se pueden obtener dentro de la institución. ¿Sí? Esto es otro ejemplo, esto es un ejemplo entonces de administración dinámica en el cual en vez de emplear campos estáticos, se están empleando arcos. Aquí se emplearon dos arcos, se ven aquí en, esta, en estos iconos que hay aquí, dos arcos completos para irradiar toda la columna cervical y torácica o parte de la columna torácica. La cervical está un poquito más arriba acá. Otra opción podría haber sido no hacer arcos completos, sino hacer semiarcos y así no entras tanto en el pulmón. Eso podría ser una opción. O sea, entras posterior y terminas acá y después das la vuelta y empiezas por acá y terminas posterior. O sea, hay muchas variantes. ¿Sí?
Entonces, para la configuración de tratamiento con administración estática, generalmente se emplean números de campos impares y evitando que los campos sean contrapuestos, o sea, que la salida de un campo no sea la entrada del otro, o sea, que los ejes no estén colineados en ningún caso. Así evitas tener áreas de distribución de dosis en forma de túnel, porque entrada y salida generalmente lo que hace es dar forma de túnel y además te permite mayor variabilidad o mayor flexibilidad al hacer la optimización. Los números de campos pueden ser diferentes, disímiles, pueden ser 3, 5, 7 o 9. Eh, Hay estudios que han visto que por encima de 10 campos ya es un esfuerzo inútil, pero bueno, eso lo pueden valorar ustedes también en su práctica clínica, ¿no? Este es un ejemplo de configuración de 9 campos a 40 grados. Son muy parecidos, o es el mismo ejemplo de que vimos en la clase anterior para hacer las pruebas de C-shape y de head and neck en el grupo, bueno, en la forma C y imitando el cabeza y cuello del grupo de trabajo 119. Pero bueno, esta es la forma, una de las formas. Hay varias formas, se pueden hacer otras formas, pueden hacer que los campos no sean equiespaciados, pueden hacer que este ángulo sea más bajo y este ángulo más bajo, no sea a 40, sea a 30. Por ejemplo, si vas a irradiar un campo pélvico y los campos están entrando por las cabezas femorales, puedes evitar eso, haciendo que el campo no sea equiespaciado, sino que lo puedes hacer más asimétrico, ¿no? Así es como se vería una administración estática. Esta es la proyección de los campos, de los 9 campos, en un caso de cabeza y cuello. Además de eso, también puedes utilizar la opción de no coplanaridad, ¿no? De hacer campos que no sean no coplanares. O sea, los campos no coplanares son campos en los que el eje de rotación del gantry cae en diferentes planos. ¿Y para esto, cómo se logra esto? Se logra moviendo la camilla. Si tú no mueves la camilla, cuando tú mueves el gantry, todos los campos van a estar en el mismo plano. Pero si tú mueves la camilla, ya entonces, al mover el gantry o al tener una entrada fija, el eje de ese campo está en un plano diferente y entonces eso te da posibilidad de evitar algunos órganos. Por ejemplo, si vas a irradiar algo que está cerca del plano de visión y entras entonces con campos que son más en el ápice de- del cráneo o más lateral, entonces puedes evitar entonces los órganos de visión o puedes evitar alguna estructura crítica que quieras salvar. Esto es un caso pediátrico, era un sarcoma y en este caso creo que eran como, ¿cuántos? Hay 7 campos que están no coplanares. Los movimientos de camilla son bastante pequeños, o sea, no hicieron movimientos muy grandes porque la lesión estaba lateralizada. O sea, es importante también ubicarse en el caso clínico. Si tu lesión está lateralizada, entonces trata de evitar entrar por la parte contralateral del cuerpo. Si tu lesión está más hacia un extremo del cuerpo, bueno, evita entonces, trata de entrar por ese extremo. Si está apex, trata de hacer campos apex. Entonces, con respecto a la administración dinámica, bueno, son uno o más arcos de diferentes amplitudes, centrados en uno o más isocentros. Esto depende de la extensión de la lesión, o sea, de la localización y la extensión de la lesión. Esto es un ejemplo de una pelvis. Esto es un caso paliativo. Era un caso paliativo. Y se quiere irradiar la pelvis y parte de la columna, bueno, la columna sacra y parte de la columna lumbar. Entonces, es una estructura bastante extensa, bastante irregular y el enfoque aquí podría haber sido con un solo campo no ibas a poder hacerlo, o sea, si ibas a hacerlo con rotación, por las limitaciones del multilámina. O sea, tienes que tener en cuenta también la capacidad técnica que tienes para impartir el plan. Entonces, el multilámina, tiene, en este caso, era un Varia, tiene limitaciones en lo que era el overtravel, o sea, que las láminas se movieran más allá del centro y además también en la extensión. O sea, la extensión de la lesión era de cerca de 40 centímetros, que es casi ya el borde de la cobertura del campo. Entonces se decidió dividirlo en 3 isocentros.
se hizo un isocentro para la columna con un giro completo y dos isocentros lateralizados con dos semigiros en cada una de las extensiones pélvicas de la osamenta pélvica, ¿no? También se podía haber hecho con dos campos, dos isocentros con dos giros, uno para la columna y uno para la parte pélvica. De hecho, hay programas que te ofrecen sugerencias de configuraciones de tratamiento. O sea, Varian lo tiene, Varian tiene hay una sugerencia que es crear los arcos y te sugiere esos arcos, pero tú puedes adoptarlo o no. ¿Okay? También para los arcos puedes utilizar la ventaja de usar arcos no coplanares. En este caso es el mismo paciente pediátrico, el mismo sarcoma, y se hizo una aproximación con dos semiarcos lateralizados con un giro de camilla para uno de los arcos, que es esto que ven acá. O sea, este arco está con la camilla cero, pero este arco de acá está con la camilla, digamos que en 30 o 45 grados. 45 grados. Aquí se ve que el plano está a 45 grados con respecto a los planos principales, ¿no? El plano de rotación. Entonces, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que durante toda la definición de intensidad modulada siempre se había dicho intensidad modulada es la estrategia que implica una optimización de planificación inversa. ¿Okay? Pero también la planificación directa puede considerarse intensidad modulada, sobre todo por la afluencia que da. Eh, eh, lo complicado de la planificación directa es que tus planes no van a ser muy complejos, tu modulación tampoco va a ser muy compleja porque es difícil de manera intuitiva poder valorar el número de parámetros necesarios, el número de parámetros que van a estar implicados en la optimización inversa y lograr una administración eficiente. ¿Sí? Entonces, en la radioterapia convencional, la planificación directa, bueno, el usuario sugiere una solución, o sea, una configuración de tratamiento con unos pesos. Tú haces un cálculo de dosis, ves el resultado del cálculo de dosis y si no es suficiente para tu interés clínico, tienes que hacer maniobras, una interacción con el plan, de manera que tú cambies los campos, cambies la forma de los campos, cambies los pesos, añades algún tipo de compensador, como puede ser un bolus o un compensador físico o una cuña, y según la experiencia del usuario, vas a obtener un plan más o menos aceptable o aceptable que el médico pueda aprobar. ¿Okay? Entonces, el enfoque de la planificación inversa es diferente. El enfoque de la planificación inversa se viene desde atrás, o sea, desde el resultado final. O sea, uno establece unos objetivos eh, que pueden ser goals o pueden ser también restricciones, o sea, pueden ser constraints. O sea, pueden ser objetivos de cubrimiento en un PTB y restricciones de dosis en un volumen de órgano crítico. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace definiendo una distribución de un histograma de dosis volumen. De esa distribución de histograma de dosis volumen, el TPS busca, por algún tipo de optimización, de algún tipo de algoritmo, una sucesión que va a ser óptima para lograr cubrir esas expectativas que le pusiste al plan con tus objetivos o restricciones de dosis. El usuario evalúa el plan sugerido por el TPS, puede evaluarlo durante la optimización y lo evalúa también al final del cálculo de dosis. O sea, en dos instancias puedes evaluar el plan. Tú puedes ir optimizando, ir evaluando y al final calculas la dosis y entonces con el plan que tienes, evalúas el plan y entonces decides si el plan es bueno o malo. O sea, si es aceptable o no. Lo decides en conjunto con el médico, ¿no? O sea, primero el físico lo decide mirando unos parámetros que son los parámetros de optimización con los parámetros de restricciones de dosis y de cubrimiento que se establecen en la clínica por los protocolos que están implementados, y después con el médico evalúa el plan. Si no les gusta o no es aceptable, tiene que volver a interactuar entonces con el optimizador, hacer alguna maniobra, cambiar la configuración o ajustar los parámetros de optimización
volver a optimizar, volver a calcular y volver a evaluar. ¿Sí? Ese es el método, digamos, de planificación inversa tradicional. Ahora ha cambiado un poco con la opción de multicriterio, la utilización multicriterio, que lo vimos en la primera clase en lo que era la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito al final si no da tiempo. Pero bueno, el método principal es este. Optimizas, obtienes un resultado, evalúas, vuelves a optimizar, obtienes un resultado, evalúas. Entonces, propiamente la planificación directa o field in field, campo dentro de campo, es lo que habíamos hablado que era como una radioterapia tridimensional altamente conformada. O sea, utiliza las herramientas de la radioterapia tridimensional, las herramientas que tengas disponibles en tu sistema de planificación y vas a definir entonces unos campos que van a estar superpuestos o segmentos que van a estar superpuestos unos sobre otros, de manera que van a modificar digamos que van a modular el mapa de fluencia en la entrada, en esa provisión de energía que estamos administrando al tumor y al volumen blanco y a los órganos críticos, y así vas a tener entonces digamos que una modulación de la intensidad de la asignación o la cantidad de dosis o de fluencia que va a dar cada segmento está basada en pesos intuitivos, aunque también puede utilizarse con optimización asistida, o sea, puedes utilizar programas de optimización. Hay quien ha desarrollado programas de optimización que son determinísticos, o sea, es un sistema de ecuaciones sencillo en el que tú ves el aporte de cada segmento en unos puntos específicos y entonces tú puedes decir para estos puntos qué peso tienen que tener los segmentos para que me den la dosis que yo quiero. ¿Sí? Las distribuciones de dosis resultantes en volumen blanco y órganos críticos reajustadas iterativamente mediante pruebas de error. Vas quitando peso o poniendo más segmentos o quitando segmentos. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de planificación directa campo a campo en una mama. En este caso, lo que estamos viendo es la planificación convencional. O sea, esto es una mama que se ve bastante voluminosa, una mama bastante grande. Se utilizaron filtros en cuña, estos que están acá, para lograr en esta mama este tipo de optimización, que es la optimización clásica que encontramos en las planificaciones convencionales de radioterapia tridimensional. O sea, aquí vemos que la mama, como tiene fórmula de cúpula, va a estar más caliente cerca del pezón y también en los extremos superiores e inferiores. Entonces, con la cuña, lo que tiene es una sobrecompensación acá, en la parte del esternón y aquí en la línea media axilar, y por eso las curvas de dosis son un poco más calientes acá. También con unos puntos de dosis calientes aquí y acá arriba en la parte cráneo y también en la parte caudal a veces. Entonces, esta es la planificación convencional directa. Entonces, ¿qué? Para hacer la planificación de intensidad modulada forward o directa, lo que nos haría falta es conocer en el plano central cuál sería la distribución de dosis que hay acá. Entonces, el programa que se utilizó en este momento no daba esa información. Hay programas que dan esa información. Pero también hay otras formas. Cuando hagamos la práctica, les voy a enseñar otras formas de cómo hacer esto. O sea, la distribución de dosis acá, la mama es un volumen bastante homogéneo, o sea, densidad baja, pero es bastante homogéneo. Cambia un poco la homogeneidad aquí en la parrilla costal, aquí por arriba. En toda esta parte es todo, casi todo brazo o tejido mamario, pero casi todo es brazo. Y entonces, la diferencia de dosis va a estar dada por la diferencia de densidades. Entonces, si tú puedes de alguna manera investigar cuál es la diferencia de dosis en ese plano, o sea, esto que están viendo acá son diferencias de dosis ya extraídas desde una matriz de la matriz de cálculo de un campo convencional. Entonces, lo que se ve esta es la parte cráneo de la paciente, esta es la parte caudal de la paciente, parte posterior, la parte anterior, y aquí estamos viendo entonces que cerca del pezón está caliente, sigue caliente y va bajando a manera que aumenta el ancho de la mama, o sea, el ancho del tejido, el ancho del volumen. Y estas son las curvas de isodosis que encontramos ahí, desde 0% hasta 110%. Entonces, si yo arreglo estas curvas de isodosis, aquí lo que ven, la representación que ven acá son posiciones con respecto a el isocentro. Este 0 sería el isocentro, o sea, el isocentro del estudio. Y esto que están acá son las distribuciones de dosis.
No, disculpen. Estas son posiciones geométricas, ¿ok? Y estas son distribuciones isósceles. Ahora se tiene la posición del isocentro. Esto es 0, que es el isocentro de la máquina, y aquí, entre 20 y 21, está el isocentro de las láminas. Estas son las láminas de un Electa con un MLCI. Entonces, aquí lo que tenemos es la lámina 13, la 14, la 15 y así. La 20 es la mitad del banco y este 21 es el banco que viene. Entonces, aquí lo que tenemos son posiciones de lámina en la proyección del campo con un arreglo ahora de dosis que está agrupado en un valor de entre el 90 y el 95 y el 105 y el 110. O sea, aquí estaban de 0 al 100 y se agruparon desde el 95 hasta 100, hasta 105, que era el máximo que había. Ahora, esa es la distribución de dosis que tengo yo con un campo abierto sin haber puesto una cuña. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, yo tengo que determinar dos tipos de segmentos. Un segmento A, que es el que va a englobar el campo completamente y va a definir la dosis mínima que va a englobar a todo el volumen. A ese le voy a dar un peso de 100. Como la condición inicial es un peso de 100. Y ese me va a dar la distribución de dosis que es así. Desde el pezón hasta la parrilla costal con el pulmón, la dosis va a ir disminuyendo de manera digamos que genérica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a disminuir la dosis de ese segmento en un 90% y así todo va a disminuir un 10%. O sea, si antes era de 100 a 105, de 95 a 100 y de 90 a 95, ahora disminuye un 10%, de 90 a 95, 85 a 90 y 80 a 85. Y me voy a centrar en que toda la mama tenga la dosis de 90 a 95. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, si yo bloqueo esta parte de la mama y doy un 5% del peso, hago que esto suba en 5 y en 5. Entonces, esto sube a 80, de 85 a 90, a 90 a 95 y este que estaba de 80 a 85 sube de 85 a 90. Y ahora quiero volver a dejar todo esto en 90 a 95 y subir esto a 90 a 95. Bueno, bloqueo esta parte que está acá y aquí imparto el 5% del peso de manera que todo va a estar entre 90 y 95. Aquí hago lo mismo entonces. ¿Cómo hago eso? Inserto multilámina. O sea, estas que están aquí son las láminas, las inserto hasta cubrir la zona caliente y reduzco el peso. Y ahora vuelvo a insertar las láminas en la parte que me falta, esta que está acá, y reduzco el peso. Al final, ¿qué tengo? Esto es un histograma diferencial de la distribución inicial que había para el tratamiento convencional con cuñas, y este es el histograma diferencial para la distribución que tuve al final, utilizando el multilámina para modular la zona que estaba más caliente, enfriando la zona que estaba más caliente. Y entonces el histograma ahora es más esbelto, más estrecho, lo que está centrado en 95. ¿Cómo resuelvo eso? Escribo la curva de 95, pero escribiendo la curva de 95, este histograma corre y se queda aquí sobre 100. Y va a ser una distribución convencional y la distribución con la planificación directa. O sea, esto lo puedo utilizar en mama, pero también puede utilizarse en una variedad de planes. Por ejemplo, si hay un plan pélvico en el cual tú vas a tener dos prescripciones. O sea, tienes una prescripción a lo que es el volumen blanco del cervix o de la vejiga. Pero también tienes ganglios, que son ganglios que están más superficiales, y quieres irradiar los dos a la vez, tú puedes hacer un plan de manera que tú hagas la irradiación de la vejiga con una caja o 5 campos, como lo quieras hacer, y a la vez puedes poner segmentos para irradiar entonces los ganglios pélvicos, que son ganglios que están más superficiales. Entonces también se puede hacer, se puede utilizar la planificación directa para ese tipo de casos. O en el caso que tengas una cuña, una lesión que necesite cuña, pero la lesión necesite dos de gradientes de dosis, porque la cuña da un solo gradiente de dosis. Pues necesitas dos gradientes de dosis en la dirección anterior-posterior y también en la dirección cráneo-caudal. Puedes utilizar los segmentos también.
y en vez de utilizar una cuña que te va a orientar, te va a hacer una modulación del haz en una sola dirección, puedes tener una modulación en dos direcciones, que es lo que se espera con la intensidad modulada. Entonces, para la planificación inversa, la prescripción. Bueno, la prescripción ya no va a ser la prescripción de dosis en un punto, sino que vas a tener objetivo de dosis a volumen blanco, que es lo que se le llama GOAS, y restricciones de dosis o constraints a los órganos críticos. Las restricciones van a estar dadas en un volumen, o sea, no es en un punto, porque vas a especificar volumen del órgano recibiendo una dosis determinada. Y puedes especificar varios volúmenes. La desventaja de esto es que hay una pérdida de información geométrica, porque entonces todas las partes de las estructuras van a tener el mismo peso, son iguales. O sea, solo puedes valorarlo con las distribuciones de isodosis, que son distribuciones cualitativas, porque cuantitativamente no vas a darte cuenta en qué lugar quedó frío o en qué lugar quedó caliente. O sea, dónde está la inconformidad en tu distribución de dosis. Entonces, como les decía, todo parte de preestablecer los histogramas dosis y volumen para órganos blancos y órganos a riesgo. Esto es un ejemplo de Corbus. Aquí se ve entonces cómo se define la prescripción. Por ejemplo, para PTB, ¿cuál sería lo clásico? Lo clásico sería tener un mínimo de cobertura con un volumen permitido a ese mínimo, una dosis de prescripción que puede estar acá o puede estar en el medio, no tiene que estar acá, puede estar a cualquier volumen del órgano. Aquí está un volumen bastante alto, aquí está en el 98 por lo menos. El volumen que vas a permitir por encima de esa dosis y un máximo de dosis. Esto es de manera global la forma que debe tener. ¿Okay? Pero puede cambiar, o sea, dependiendo de tu aplicación, de tu sistema de planificación, puede cambiar la forma de establecer esta prescripción. En el caso del órgano crítico, la idea es, bueno, mayor cantidad de volumen a baja dosis. Entonces vas a tener un mínimo de dosis en todo el volumen, vas a tener un límite, que puede ser esto, o puede ser una media, o puede ser un límite para un volumen determinado, una excepción, o sea, un volumen que vas a permitir por encima de ese límite y un máximo de dosis. Esto de manera general, no tiene que ser así en todo el planificador. Por ejemplo, este es el Corbus. Esto ya es un planificador ya bastante viejo ya. Pero ven, aquí uno puede poner, o sea, dependiendo de la estructura, tú lo pones el tipo de estructura y dependiendo del tipo de estructura, tú pones los límites que quieres poner. ¿Sí? Y vas a tener entonces este tipo de forma para volumen blanco y este tipo de forma para órganos críticos. Esto es otro ejemplo, este es Precise Plan, y aquí ven, el Precise Plan hacía para los órganos críticos, o sea, él era muy estricto, tenía solamente dos formas, para los órganos críticos, para los volúmenes blancos, tenía una forma de Z. Entonces la forma de Z era mínimo, el volumen permitido, el máximo, volumen permitido, así. No tenía más, no te daba más flexibilidad. Y para los órganos críticos tenía forma de L. O sea, tenía una dosis media, un volumen por debajo, o sea, un overdosis, que es esto que está acá. Sorry. Tenía la dosis nominal, tenía la dosis máxima y un volumen permitido para la overdosis. O sea, era una L. Esta es una Z y esta es una L. Esta es la forma de definición de eclipse. Acá ellos son bastante más abiertos. Puedes poner la cantidad de restricciones que tú quieras para cada órgano. Son bastante abiertos, la verdad. Y puedes utilizar también restricciones radiobiológicas, ¿okay? Como la dosis equivalente uniforme generalizada. Tú puedes poner todos los puntos que tú quieras acá y todos los puntos que tú quieras acá para el PTB y para órgano crítico. ¿Sí? El eclipse es bastante flexible. De tomografía, ¿no? Entonces tenemos la profundidad 9,7. Acá 9,7, yo le hice una corrección de profundidad, creo que es 0,51. ¿No? ¿Hola? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, después el otro, claro, el que asombra es este. La C. Ah, ¿estás haciendo una pregunta? Espérate. No te digo bien, Mauro, espérate. Ay, perdón. Disculpa.
¿Estás preguntando algo? Bueno, si alguien pregunta, me hablan porque no estoy viendo la mano levantada. Si quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen porque no veo la mano levantada. Pero bueno, asegúrense de cerrar el micrófono si no van a hacer preguntas. Este es un ejemplo entonces de prescripción para Pinnacle. Eh, También Pinnacle era bastante flexible. Puedes poner eh, los objetivos que quisieras. Era muy flexible, la verdad. Y fíjense que tiene, usaba también objetivos radiobiológicos como la dosis máxima, o sea, la dosis biológica equivalente máxima para órganos críticos. Entonces aquí le puse algunos ejemplos de dónde sacar restricciones de dosis para órganos críticos. Esto ya, va a tener ya 13 años ya. Este es el Quantec. Él fue revolucionario en su momento porque él superó a EMAMI, que era una de fue digamos que el precursor de lo que eran los efectos biológicos o las restricciones de dosis para órganos críticos que se usaban en las planificaciones de radioterapia tridimensional conformada. Eh, se está utilizando mucho los protocolos clínicos internacionales de RTOG. Se siguen mucho las bases de RTOG y dependiendo de la localización o del tipo digamos, de intención de tratamiento o de protocolo que se va a implementar, se usan mucho estas guías. También están las tablas de Timerman, que sobre todo están, digamos que orientadas a hipofraccionamiento, pero también tienen referencias para el fraccionamiento convencional. Así que son muy socorridas también. Y bueno, ahora está la publicación esta del International Journal of Radiation Biology, Oncology, Biology and Physics, que es como una actualización del Quantec, pero también está orientada para hipofraccionamiento. ¿Sí? Entonces, aquí les muestro algunas de las herramientas que te brindan algunos optimizadores. En este caso, este es el Eclipse. No tenía de Mónaco, pero en general las vas a encontrar muy parecidas en otros planificadores, cada uno con su, digamos que aciertos y desaciertos, ¿no? O sus ventajas y desventajas. En este caso, es lo clásico, que son las configuraciones para la optimización. En este caso son el número de iteraciones que puedes obtener, el tiempo que vas a gastar en la iteración y la malla de cálculo. ¿Okay? Esto es importante, sobre todo para cuando vayas a hacer el cálculo de dosis, tu malla de cálculo de optimización sea compatible con la de cálculo de dosis y esa compatible con tu sistema de medición para el control de calidad paciente específico. Así evitarías la interpolación, de manera que tu control de calidad paciente específico sea más real, más efectivo. Otra herramienta de optimización muy atractiva que tiene Eclipse, en este caso, es que uno puede poner áreas prohibitivas cuando estás haciendo tratamientos dinámicos. O sea, tienes un tratamiento que es un arco o un semiarco y tú quieres evitar, por ejemplo, esto que está acá, que son las barras estas de soporte que tiene estos creo que son equipos de Electa, que son unas barras fijas que se pueden o abrir para acá o cerrar hacia el medio. Entonces, si tú no quieres pasar por estas barras, tú dices, bueno, cuando haga el arco, tú determinas cuál es el ángulo en que el campo está pasando por estas barras para esta estructura simétrica y centrada, que es una próstata. Dice, bueno, por aquí no tengas en cuenta la optimización. O sea, por aquí no irradies. Eso te permite hacer eclipse acá. O sea, solo te da posibilidad de poner dos segmentos para abordar. O sea, para cada campo, dos segmentos. ¿Okay? Esta es otra, que en este caso, esta herramienta no coincide
con esta captura de pantalla, porque esto es PRO y este es el algoritmo PRO, pero esta herramienta es el algoritmo PO, que es Photo Optimizer y tiene que ver con BMAT. Entonces, aquí tú puedes delimitar el número de unidades de monitor que vas a utilizar. O sea, ya sean las mínimas o las máximas, con una penalidad o con una importancia. Puedes subir o bajar la importancia para que cumpla con esto. Y así entonces vas a evitar tener campos muy modulados, que pueden ser campos que al final, a la postre, sean difíciles de impartir o imposibles de impartir, teniendo en cuenta la configuración que has utilizado. O sea, si pones un campo muy modulado, con muchas unidades de monitor, con un arco pequeño, puede ser que no lo puedas impartir, porque las láminas no van a tener la velocidad para poder modular ese, ese campo, ¿no? Entonces, eso tienes que tener cuidado. O si pones un solo campo, un solo arco, y te da muchas unidades de monitor porque la dosis prescrita es muy alta, entonces vas a tener entonces que poner otro campo y disminuir el máximo de unidades de monitor por campo, por arco. Pero bueno, esto te permite hacer esto, bajar la modulación de, de la afluencia de dosis que estás impartiendo. Y esta herramienta, también de Eclipse, que se llama Objetivo de Tejido Normal, Normal Tissue Objective, es una herramienta muy buena, lo que a veces es un poco incomprendida, porque esta herramienta lo que te permite es bajar o digamos que controlar la cantidad de dosis que se derrama por fuera del volumen blanco al tejido sano. Entonces, con esto tú logras entonces obtener gradientes de dosis altos del tejido sano hacia afuera, de manera que la dosis se concentre, disculpe, del volumen blanco hacia afuera, de manera que la dosis se concentre en el volumen blanco y evites los tejidos sanos en lo posible. O sea, esta herramienta tiene dos variantes, ¿no? Una que es la automática, esta que está aquí, que es el Automatic NTO, o puede ser también manual. Tú quitas, cuando quitas esta shape mark o esta marquita, entonces te sale una opción como esta, en la que tú defines entonces a partir de qué distancia tú quieres empezar a hacer la optimización, cuál va a ser la dosis final o que tú esperas, y entonces y también cuál va a ser el gradiente de dosis que tú esperas. Entonces te da posibilidad de manejar mejor, digamos que la variante del algoritmo de asegurar este gradiente de dosis. A veces cuando no se entiende bien este NTO, hay que entonces utilizar anillos, que son, digamos que son estructuras de ayuda alrededor del PTB para garantizar ese gradiente de dosis. A veces con el NTO también tienes que utilizar los anillos. O sea, eso es bastante, digamos que flexible, pero la idea del NTO era no usar anillos. O sea, si utilizas Normal Tissue Objective, supuestamente no debes utilizar anillos, supuestamente. O sea, aquí le ponía que, que también puedo utilizar objetivos biológicos, radiobiológicos, como la dosis equivalente uniforme. Esto lo que va a hacerte es, si se utiliza en órganos blancos, sobre todo lo que va a hacer es tratar de bajar la dosis media en el órgano, porque la dosis biológica efectiva es la dosis que recibe como promedio el órgano y tiene una respuesta biológica igual que la que obtuvo con la distribución de dosis real que tuvo, una distribución de dosis que es heterogénea. O sea, esa sería la distribución de dosis heterogénea, esa sería la equivalente con el mismo, o sea, la uniforme con el mismo efecto biológico. Entonces, eso permite sobre todo bajar la dosis a órganos de riesgo. O sea, se utiliza sobre todo en órganos de riesgo. Esta es una opción que tienen varios planificadores, no solo el Eclipse. Entonces, una vez hecha la optimización o durante la optimización, uno puede ir evaluando la optimización. Acá hay algunos programas que tienen, digamos que estos dials que son interactivos. O sea, de manera que si tú no vas cumpliendo tus objetivos, tú puedes ir modificando estos dials y vas cambiando entonces los objetivos de optimización y así puedes lograr el objetivo que tú quieres o tener una optimización, digamos que más acorde a tus resultados clínicos o a tus objetivos clínicos. Este es Precise Plan. Precise Plan sí no tenía esa opción, pero bueno, aquí te da la forma, o sea, tú podías evaluar
que la distribución de histograma dosis volumen, el histograma dosis volumen que obtenías estaba dentro de los parámetros esperados de la optimización. En este caso, esta era la Z para el órgano o para el volumen blanco y esta era la L para el órgano crítico. Y en los dos casos está por dentro. Igual te ponía caritas felices si cumplía o caritas no felices si no cumplía. Era una forma de evaluarlo. Eclipse, igual, en Eclipse tú puedes, a la vez que estás optimizando, tú puedes ir viendo las distribuciones de dosis en diferentes planos, puedes viendo cómo queda la distribución de dosis y también vas viendo cómo quedan los histogramas según los objetivos que pusiste. Estas flechitas son los objetivos. O sea, fíjense que los objetivos de volumen crítico siempre apuntan hacia el cero y los objetivos del volumen blanco apuntan digamos, hacia la zona que se quiere optimizar, que es el mínimo en el volumen blanco y el máximo en el volumen blanco. Igual, esto se puede modificar. Si te paras encima, ellos te van a dar entonces el valor de dosis real. El costo es cuánto le está costando al algoritmo encontrar una respuesta adecuada para cumplir eso. Entonces, si le cuesta mucho, tú lo que puedes hacer entonces es aumentar las prioridades. El costo te da más o menos una idea de dónde tienes que dirigir tus esfuerzos en la optimización. Igual, esto se puede maniobrar. O sea, si ves que no estás cumpliendo, puedes bajar esta flechita y bajando estas flechas acá, vas bajando también los límites acá. O sea, las flechas son cada uno de los límites que pusiste. Si bajo este, baja este. Si bajo este, baja superior. Y así. O sea que es iterativo. Puedes interactuar. Al final hay que ir a las instrucciones de isodosis y tienes que ver entonces en las instrucciones de isodosis cómo quedaron las instrucciones de la fluencia ya convertidas a dosis, porque después que haces esto, tienes que calcular la dosis para entonces convertir esa fluencia a dosis y entonces evaluar directamente en las instrucciones de isodosis o en los histogramas dosis volumen si vas cumpliendo con tus objetivos. Esta es otra forma también, usando superficies de isodosis, viendo la cobertura para cada órgano. En este caso, para las cadenas ganglionares y el OAR, el GTB, se habían pedido 72 Gray, o sea, para la parte derecha. Aquí 50 Gray para todas las cadenas y 66 solamente para la cadena ganglionar derecha. ¿Okay? Entonces, viendo la superficie de isodosis, se puede de una manera cualitativa si el cubrimiento es bueno. Esto es una evaluación de Eclipse y aquí hay una cosa interesante y es que Eclipse te permite crear estructuras a partir de curvas de isodosis. Entonces, si tienes lugares donde la dosis es baja o tienes lugares donde la dosis es alta, tú puedes evaluar, en este caso se evaluó la dosis del 85%, la dosis de 108 y la dosis de 110 y se crearon tres estructuras, una de 85, una de 108 y una de 110. Esta de 85 es para calentar, o sea, aquí la dosis dio baja, y aquí de 108 y 110 dieron alta, se quiere enfriar. Entonces tú puedes, utilizando ese tipo de flexibilidad, o esa herramienta que te da el programa de convertir las curvas de isodosis a estructura, tú puedes definir o identificar las zonas altas y las zonas bajas y puedes enfriarlas y calentarlas. Acá se introdujeron esas estructuras creadas a partir de isodosis como estructuras auxiliares para optimizar y se le dieron unos pesos con unos constraints, unas restricciones de dosis, ¿sí? o unas optimizaciones de dosis. En este caso, esto fue superior, o sea, son constraints. Por aquí, en todos los casos son superiores a esta flechita que está acá, que fue bajar y bajar. ¿Okay? En todo caso fue bajar la dosis. Al final hay que evaluar los histogramas. Hay programas que, o sea, Eclipse tiene una herramienta muy buena, es que si tú tienes un protocolo hecho de tu plan de tratamiento, tú puedes evaluar automáticamente el plan de tratamiento, porque en el protocolo la prescripción ya tiene objetivos de prescripción.
tus objetivos de optimización no tienen que ser los objetivos de prescripción. Tú puedes cambiar y hacer que tus objetivos de optimización sean más estrictos que los objetivos de prescripción. ¿Para qué? Teniendo en cuenta que siempre vas a tener un poco de pérdida de información desde la afluencia ideal hasta el cálculo de dosis, se va a relajar un poco, digamos que los resultados que tuviste de la afluencia ideal a la dosis real calculada. Entonces, tú valorando eso, tú puedes tener los objetivos de optimización que son más estrictos que los objetivos de planificación. Y si tienes entonces definido a priori los objetivos de planificación, solamente vas y tú le dices objetivos de planificación y él te dice entonces si se cumple o no se cumplen los objetivos de planificación. Aquí no les puse muestra de eso, pero es una herramienta muy útil que tiene Eclipse para evaluar los planes de manera muy rápida. Si no, hay que venir a los histogramas y hay que ir chequeando los objetivos de optimización uno por uno. O sea, ¿cuál es tu cobertura de PTB? ¿Cuál es el máximo que tienes en el PTB? ¿Cuál es la restricción que tú vas a tener para cada estructura, para cada órgano crítico? Entonces tienes que ir evaluando una a una con el médico y el médico aceptando o no el plan. ¿Okay? En este caso les estoy mostrando un plan para el sarcoma del paciente pediátrico con con dos semiarcos no coplanares. Y si se fijan acá, en lo que es los iconos de la base, de la estructura de la base de datos de Eclipse, van a tener el campo o sea, los campos con el campo 1, el campo 2 y cada campo con su multilámina. ¿Por qué? Porque en el algoritmo PO, él está basado ya en optimización directa de los parámetros de la máquina. La afluencia ya se calcula ya, o sea, la posición de las láminas ya se calculan ya de la afluencia desde el optimizador. O sea, no hay que tener un traductor. Este es el mismo caso, pero en este caso se hizo con campos estáticos, con 7 campos estáticos. Y entonces aquí sí hace falta un traductor, que es esto que está acá. Esto que se llama la calculadora de movimiento de las láminas de Varian, o Varian Leaf Motion Calculator, lo que está diciéndote es, este campo tiene una afluencia y esa afluencia necesita una posición de multilámina. ¿Cómo tú la determinas? Con esto que está acá, con el Leaf Motion Calculator. Entonces acá tú vas a definir 12 formas de administrar la afluencia. O con sliding window, que es ventana deslizante, o con múltiples segmentos estáticos, que es este machu. Entonces, dependiendo de la que tú escojas, él va a traducir la afluencia a posiciones de multilámina. Esto fue lo que falló en el ejemplo que vimos del paciente de Nueva York. O sea, en realidad, lo que pasó fue que esto se calculó bien en el plan, pero al transmitirse, no se transmitió la posición de multilámina. O sea, en el plan se calculó bien. El médico lo aprobó en el plan, pero cuando se transmitió, al salvarlo en la base de datos, las multiláminas no se transmitieron. O sea, se transmitieron las unidades de monitor, se transmitieron la afluencia, pero no las posiciones de multilámina. Entonces, ese fue el error que hubo. Entonces, de manera general, les puse digamos que un flujo de trabajo para hacer radioterapia de intensidad modulada con dos formas de optimización. Una, forward planning, explicándole el concepto de utilizar el forward planning en un planificador. En la práctica pienso hacerlo de manera más pragmática, ¿no? Que sea mejor. Y también la otra fue explicando de manera general también el proceso de optimización inversa, con varios ejemplos de varios planificadores, pero centrándonos un poquito más en Eclipse. Entonces, también trataremos de hacer un tipo de práctica. Ya veo que o sea, no voy a tener Eclipse, así que posiblemente sea con presentaciones, pero intentar hacerlo con el MIBIS que está instalado acá en facultad. Entonces vamos a ver qué sale. ¿Sí? Entonces, lo que les he hablado ahora es una visión muy general. Cada casa fabricante tiene su curso de cómo utilizar las herramientas de su planificador, o sea, las herramientas implementadas por ellos. Entonces, esto realmente no quita que hay muchas más opciones o maniobras que puedan hacer. Esto es de manera muy general. O sea, importante es pasar los cursos de cada fabricante, el que tenga Monoco, el curso de Monoco, el que tenga Eclipse, el curso de Eclipse, el que tenga otro planificador, el curso de planificador que tenga, para que entienda las herramientas que tienen a su disposición. Esto es de manera muy general y es lo que ustedes deben esperar de esas herramientas. O sea, ¿qué debo esperar yo de una herramienta de optimización inversa?
Consejos hay muchos. Aquí les pongo de nuevo la página de Radio contra el Cáncer. Ellos tienen varios cursos ahí que ya están completos ya, y los cursos se van dando en el tiempo, se repiten en el tiempo. Ahora mismo se está repitiendo el curso de radiocirugía estereotáxica y radioterapia transcraniana estereotáxica. Se está repitiendo ese curso, en la segunda versión para Latinoamérica, pero ahí pueden encontrar los cursos que se han impartido ya en inglés y en español para radioterapia intensiva y van a encontrar muchos consejos. O sea, en el último curso que se hizo, este que dice que está acá, IMRT avanzada para radioterapia en América Latina, ahí hay dos charlas que son específicas, una para Mónaco y otra para Eclipse. O sea, hay bastantes consejos que pueden encontrar ahí. También en el sitio de Pronovo, en lo que es los estudios de planes, y bueno, hay también otra parte que es la exactitud en la delimitación, que a nosotros no nos compete en este curso, pero en los estudios de planes van a encontrar bastantes consejos también, bastantes planes hechos, y ellos dan, digamos que, consejos dependiendo, o sea, de manera general, de cómo abordar un plan y consejos específicos dependiendo del tipo de planificador que utilice. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo de radioterapia estereotáxica de próstata, ¿sí? Aquí hay una variedad o sea, ahí se ponen los mejores planes, las métricas utilizadas, pues, la racionalidad de usar esas métricas. Y aquí yo les estoy trayendo un par de consejos, por ejemplo, para los usuarios de Mónaco. Ellos te dicen, este caso es los consejos que se derivan de este plan, de este estudio de caso. Esto es para el estudio del caso de radiocirugía de próstata. Para los casos de mama hay otros consejos, ¿ok? Para en general, los consejos son aplicables. Y para los casos de cabeza y cuello también hay otros consejos, eso dependiendo del sitio. Pero bueno, en este caso, para este estudio, los consejos de Mónaco eran, o sea, que en el primer run, tratar de tener los mejores resultados. O sea, no hacer poquitos cambios en el segundo run, o sea, para no tener inestabilidad en tus resultados, ¿no? Que los cálculos, la malla de cálculo sea pequeña, o sea, 2 milímetros. Eso ya va jugando también, ya va a jugar también ya con tus tiempos de cálculo, tus tiempos de optimización, ¿no? Entender bien cómo funcionan las funciones de costo que se aplican en Mónaco. Y bueno, en este caso, el uso de la sobredosis cuadrática en el cuerpo para crear anillos. Yo no he usado Mónaco, así que no sé qué será eso. Pero bueno, es uno de los consejos que ellos dan. Otro consejo es, bueno, que te asegures de que tus restricciones estén en un orden correcto. No sé por qué, la verdad. Eh, Considerar el peso manual en el blanco. Que revises tus restricciones de isodosis y el impacto relativo y comparar, ¿no?, ese impacto con si tienes alguna ganancia o no en los ajustes que tú has hecho. Eso con respecto a Mónaco. Con respecto a Eclipse, te recomiendan entender cómo funciona el NTO, ¿sí? Si no lo entiendes muy bien o si no te funciona, bueno, utilizar anillos, ¿sí? A mí particularmente no me gusta usar muchos anillos, yo uso un solo anillo, pero la experiencia que he visto es que se están utilizando muchos anillos pequeños y concéntricos con diferentes niveles de dosis para asegurar que la dosis que el gradiente de dosis sea positivo, bueno, sea un gradiente de dosis alto desde del órgano blanco hacia afuera. Particularmente yo uso solo un anillo o dos anillos, pero hay que usar 5 anillos, 6 anillos. Eso depende de la experiencia de cada quien. Bueno, aquí te decían que de los resultados que tuvieron ellos, casi todo el mundo, o sea, la mitad de la gente utilizaba anillos con diferentes anchos. ¿Sí? Esa fue la experiencia de los usuarios de Eclipse en ese estudio, con diferentes anchos, ¿ves? De 1 milímetro hasta 5 milímetros, ¿sí? De 1 a 1.5 centímetros, y así. Para el eclipse, bueno, tener en cuenta las prioridades. El eclipse es bastante, digamos que flexible, tú puedes tener prioridades hasta creo que de 1000 o 2000. Yo nunca llego a 1000, yo trato de que las prioridades sean relativas, porque las prioridades son relativas unas contra otras. Entonces, 10 contra 100 es lo mismo que poner 100 contra 1000.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en Eclipse. Eh, Esto es un hint que yo no usaba, que era pausar la optimización. O sea, es bueno pausar la optimización, por eso el algoritmo, tú pausas la optimización, pero el algoritmo sigue optimizando. Entonces, tú esperas a que el algoritmo o sea, que el resultado se equilibre, entonces vuelvas a lanzar la optimización haciendo algún tipo de ajuste. Eso es una buena práctica, yo no la sabía, ¿sí? Y bueno, y tener en cuenta que en las etapas de optimización, la primera y la segunda son más importantes que la tercera y la cuarta. O sea, eso no solo lo hablé acá, porque es lo que le digo. Eso, o sea, lo que les hablé aquí fue de una manera muy general, un proceso general de cómo utilizar las herramientas de optimización inversa, pero en los cursos de cada fabricante les van a dar, digamos que, detalles más específicos de cada fabricante. Y Eclipse tiene 4 etapas de optimización. Las primeras 2 son más gruesas, las segundas 2 son más finas, casi no cambian el resultado en las segundas 2 etapas. Entonces, por eso te dice que las primeras 2 son más importantes. Y con respecto a los ángulos de colimador de 10 y 90 grados, yo no usaba 90 grados, yo uso 10 grados, uso 10 y menos 10. 90 grados significa que el colimador se demora mucho en llegar a 90. Y eso es importante, sobre todo para la cobertura del PTB y evitar entonces la transmisión a través de las láminas que te van a dar un aporte de dosis baja al paciente, que es bastante significativo. Más consejos los puedes encontrar en los sitios de MyBarium, ahí en los webinars, son sitios libres, ahí pueden entrar de manera libre y pueden buscar los seminarios online que hay disponibles. Hay muchos seminarios que hablan aquí de objetivos de optimización, de muchas cosas. Están libres para los usuarios de Varian, se los recomiendo. Y el que no sea de Varian, que quiera entrar, también puede entrar porque no hace falta usuario, o sea, es libre. Entonces, sobre la inteligencia artificial ya habíamos hablado en la primera clase, ahora voy a hablar de manera muy somera. Realmente yo no tengo experiencia en inteligencia artificial. He tenido experiencia en lo que es scripting. He hecho algún tipo de scripting, sobre todo para evaluar resultados. Esto es muy interesante, es una herramienta muy buena que tiene varios para implementar tareas que son rutinarias, ¿no? Esto mismo de evaluar dosis en un volumen o un histograma, tú lo puedes hacer haciendo una rutina en que él vaya al histograma y evalúe una cantidad determinada y te da un resultado. Para esto, lo que hace falta es que tengan plantillas o protocolos implementados, porque el problema es que si vas a evaluar una dosis en vejiga y un médico pone vejiga y otro médico pone bladder, otro médico pone vejiga con V corta, o sea, con minúscula, y tú te pones vejiga con mayúscula, cuando hagas tu plantilla no vas a entender a dónde tiene que ir. Entonces, el protocolo, o sea, tener protocolos en que las estructuras se llamen igual, tengan el color, parece que es una tontería, pero que tengan todas el mismo color, que las prescripciones sean iguales, eso facilita muchísimo la automatización. El autoplan de Pinnacle o el autoplan de RayStation yo no los he utilizado. Estaba buscando la forma de presentárselos a ustedes, pero creo que no vamos a poder hacerlo. Vamos a utilizar otro tipo de laboratorio. Yo quería hacer el laboratorio con RayStation, pero desgraciadamente creo que no vamos a poder hacerlo. Entonces, con respecto a RapidPlan es una variante ahora que tiene de optimización Eclipse, y lo que hace es que de un grupo, de una población de planes de anatomías similares, él estima cuál es digamos que los algoritmos de optimización que tú necesitas, cuáles son tus objetivos de optimización. Ya los objetivos de optimización no van a ser puntos, sino que van a ser fronteras, estas fronteras que están acá, estas bandas. Y entonces la optimización va a ser mucho más consistente, porque tu optimización va a estar basada en resultados previos de planes que ya tú aceptaste como buenos, y entonces te vas a quitar un poco de encima lo que es la variación humana, de la experiencia o la intuición del que está haciendo el plan. También hay una forma de hacer esto, y es que uno puede hacer también objetivos de planificación.
O sea, de optimización, que ya lo había dicho que son diferentes de los objetivos de planeación. Si tú empiezas a hacer tus planes y en tu práctica tú te das cuenta que tus objetivos de planeación, de optimización son muy parecidos, tú puedes hacer plantillas de esos objetivos y entonces ya todos los usuarios van a usar esas plantillas y no van a tener que estar, digamos que, pensando cuál va a ser las restricciones que tengo que emplear para una próstata, si ya las tengo ya la tengo ya, digamos que definida por mi experiencia clínica. Entonces, esto va un poquito más allá de eso y en vez de los objetivos de optimización, tiene estas bandas sacadas ya de una serie de planes, ya un estudio de planes, que es lo que ellos llaman, a eso le llaman, se me olvidó cómo le llaman, son poblaciones que ya están ya definidas ya. Esas poblaciones hay quien las ofrece ya, hay instituciones que las ofrecen y dentro del sitio de varias las puedes obtener también. Dentro del sitio de varias tú puedes entrar a un lugar que se llama Recursos Médicos o Medical Resource y ahí entonces están las poblaciones de optimización obtenidas por otras instituciones que como punto de partida están bien, tú las puedes empezar a utilizar como puntos de partida y lo ideal es irlas adaptando a tus resultados. O sea, en realidad, las planeaciones de mama no deben cambiar de una población a otra, pero puede ser que los fenotipos sí cambien. Entonces, los objetivos que tú tengas o tus optimizaciones cambien un poco. Entonces, tú puedes ir ajustando esa población inicial que te dieron de otro lugar a tus resultados clínicos reales, ¿no? Y la otra que estaba en la palestra ahora es la optimización multicriterio. Esta la habíamos presentado también en la primera conferencia. O sea, yo nunca he utilizado, yo nunca he utilizado esta herramienta, pero la idea de esta herramienta es que ellos siguen un principio, que es el principio de Pareto, que le da importancia a una estructura a la vez. O sea, optimizan para lograr el objetivo de optimización que se espera de una estructura a la vez. Pero eso te crea una superficie o un espacio de planes, la superficie de Pareto, en la que modificando tú estos días que están acá, le vas dando importancia a una o a otra o a otra estructura, de manera que hay un grupo de planes optimizados que tú los vas mezclando unos con otros sin tener que volver a repetir la optimización. O sea, en la optimización anterior, uno lo que hace es, tú optimizas, calculas, tienes la distribución y dices, no, tengo que volver a optimizar. Entonces tienes que volver a optimizar. O sea, aquí no, aquí de una vez se optimizan, se buscan, digamos, que todos los planes óptimos que tengas o los planes óptimos que pueda encontrar el algoritmo. Y lo que vas haciendo es mezclando esos planes para obtener dentro de todos esos planes cuál es el plan, el compuesto final que va a tener, que va a darte la optimización de todos los parámetros a la vez, partiendo de planes que están optimizados uno a uno, un parámetro a la vez. Esto quería presentárselos, pero creo que no vamos a poder hacerlo porque yo tengo interés en verlo, pero no creo que vamos a verlo. Ok, hasta aquí la conferencia de hoy. La próxima conferencia va a ser ya más práctica. Intentaré que sea directamente en el planificador, pero si no lo logro, trataré de hacer entonces una optimización sobre una anatomía. Les adelanto, vamos a empezar con mama. Vamos a empezar con anatomía de mama. Vamos a hacer una optimización directa en mama por varios métodos y vamos a hacer también una optimización inversa en mama, ¿sí? Utilizando alguna herramienta de optimización, ya sea de Eclipse o de MIRS, si es que podemos utilizar la herramienta de MIRS de acá. Entonces, en esta clase tampoco va a haber tarea. Si tiene alguna pregunta, algún momento para hacerla. Sí, Eduardo, de vuelta podrías repetir lo de lo que vamos a hacer y cuándo va a ser. O sea, el martes es la próxima clase. Entonces, en El la próxima... martes, la próxima clase, ¿lo vamos a hacer online? Online, sí, online. O sea, mi idea es tratar de utilizar el MIRS acá, la adaptación de MIRS, para entonces hacer una planificación directa de mama y una planificación inversa de mama. Es la idea que tengo. Si pudiéramos hacerlo con campos estáticos y con campos dinámicos, lo intentaría.
En el caso que no pueda, entonces lo que voy a hacer es una diapositiva, o sea, esto mismo que estamos haciendo ahora, pero con la planificación directa en mama, la planificación inversa en mama con campos estáticos y campos dinámicos. Es la idea. Bien. Pero vamos a poder acceder en forma remota al sistema de planificación. No creo. O sea, Ok. solo verlo, solo van a verlo, no va a ser Ah, bien, bien. hands-on. Lo haces tú. Lo haces tú. Sí, la idea es hacerlo yo. O sea, ya después buscaremos una forma o sea, trataré de hacer algún ajuste para hacer un laboratorio, y el laboratorio sea que ustedes ven y planifiquen. ¿Ok? Perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Muchas gracias, Eduardo. Hasta el próximo. Chao.